Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora a la que estén viendo pues este video, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestras clases de análisis de datos experimentales y vamos a entrar sobre la cuestión de la distribución de frecuencia, o también podríamos verlo desde el punto de vista de probabilidad estadística, etcétera, ¿no? El punto es que vamos a hacer tablas de distribución de frecuencia, ¿no? Aquí tenemos una serie de preguntas o reactivos, en la cual primero nos dice construya la distribución de frecuencias. ¿De qué cosa? Bueno, de estos datos que tenemos aquí. Nos dice, los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por 100 alumnos en un curso de estadística, ¿no? Entonces vamos a hacer como que el preámbulo de este problema. Vamos a resolverlo como si estuviéramos resolviendo un problema así manualmente. Por eso es que los datos están hasta aquí abajo, ¿eh? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor máximo y el valor mínimo, o algo así como x máxima. Ok, denme un segundo. Aquí está, x máxima, que vendría siendo el valor más grande. Entonces yo identifico que el valor más grande, pues definitivamente debe de ser 100. Así de simple, porque pues, si son calificaciones van de 0 al 100, ¿no? Obviamente podemos tener otros 100 por ahí, pero pues en realidad si se repiten los valores más grandes no importa, solamente hay un solo valor más grande y es el 100. De ahí en fuera, ¿qué otro valor tengo que buscar? Pues tengo que buscar el valor mínimo, ¿ok? Ahí está. Y este valor mínimo, ¿qué es lo que me representa? Me representa el valor más pequeño, o sea, el valor más pequeño de todos. ¿Qué vendría siendo este? Vendría siendo el 17. Ahí está. Entonces es el 17. Una vez que tengo estos dos valores, el valor más grande y el valor más pequeño, calculo lo que vendría siendo el rango. ¿Ok? ¿Cómo calculo el rango? El rango se calcula de una manera muy simple. Simplemente tenemos que restar el valor máximo, el valor más grande, menos el valor más pequeño. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos nuestro rango calculado de la siguiente manera, que sería 100 menos 17. Que esto, pues, es una cuestión bastante sencilla, ¿no? No hay mucho que explicar con respecto al rango. En este caso sería 83. Perfecto. Y ahí está, ya tenemos nuestro rango. Algunas personas definen el rango de una forma más simple como una R, ¿no? R de rango. ¿Ok? Perfecto. Siguiente paso. Ya tenemos el rango. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es determinar el número de clases. ¿Ok? El número de clases. ¿Cómo determino el número de clases? Pues yo tengo que saber cuántos datos estoy procesando, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí nos dice que las notas obtenidas por 100 alumnos, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar procesando nada y tenemos que el número de datos o la muestra es igual a 100. Ahora esto depende, si nosotros consideramos que esto es una muestra es n minúscula, si consideramos que es la población es n mayúscula. Pero bueno, en general vamos a quedarnos con que es una muestra, supongamos que son datos muestrales, y que n es igual a 100. Bien, ya tengo esos datos, ya tengo cuántos datos tengo. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para determinar el número de clases. El número de clases en el cual voy a agrupar todos los datos. Y el número de clases está definido por la letra M. ¿Cómo calculo el número de clases? Hay distintas fórmulas, ¿no? Una de las más conocidas es esta, que vendría siendo 1 más 3.3, que multiplica al logaritmo base 10 de lo que vendría siendo n. Perfecto. Entonces nos quedaría que sería 1 más 3.3 que multiplica al... Bueno, aquí me comí el signo de más, que multiplica al logaritmo base 10 de lo que vendría siendo n, que son 100 datos. Entonces, si nosotros calculamos esta cuestión en nuestras calculadoras, 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo base 10 de 100, uy, 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 aquí mi calculadora me está fallando, me da un valor de 7.6. ¿Ok?
Perfecto. Ahora, aquí es donde viene algo interesante. Nosotros no podemos decir que tenemos 7.6 clases. O tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. No tienen que ser forzosamente números enteros. Porque no podemos poner media clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aproximar a algún valor. Vamos a hacer un redondeo. Entonces, lo podríamos aproximar a 8. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar 8 clases para dividir esta cuestión. Así de simple, así de sencillo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Cuál es la siguiente cuestión? Bueno, ya tengo el número de clases, ahora lo que voy a necesitar es la amplitud de clase. ¿Qué tan amplio necesito que sean mis datos? ¿Qué tan ancho vendría siendo ese rango? Bueno, ese intervalo más bien, en el cual voy a empezar a contabilizarlos. Entonces, la amplitud la podemos definir como A, como alfa, etcétera, A de amplitud, y no es otra cosa más que el rango dividido entre el número de clases. Y pues esos dos datos ya los tenemos, ¿no? Sabemos que el rango no es otra cosa más que 83, o sea, la diferencia entre 100 y 17. Y el número de clases, pues habíamos quedado que eran 8. Ahí está. Entonces, si nosotros hacemos esta división 83 entre 8, me da 10.375. Ahí está. Y es exactamente el mismo caso, ¿no? Yo podría, si yo estoy utilizando números continuos, yo podría estar utilizando este valor de 10.375, no habría ningún problema. Pero pues si estamos utilizando números complejos, números, ¿cómo se le llama? Enteros, números discretos, pues sí convendría hacer una aproximación a algún número entero, ¿no? Entonces tenemos que nuestra amplitud en este caso en específico es de 10, ¿no? No siempre la amplitud es de 10, ¿eh? Coincidencialmente nos está dando de 10, esto es súper importante. La amplitud nos va a dar lo que nos tenga que dar, así de simple, así de sencillo, ¿no? O sea, no hay que estarle buscando tres pies al gato, ¿no? Entonces, ahí estarían los cálculos previos para hacer lo que vendría siendo nuestra distribución de frecuencia. De ahí tendríamos que hacer una tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos estos cálculos que tenemos aquí, los vamos a dejar acá. Es como una especie de preámbulo que nosotros podemos hacer para determinar de dónde salieron, ¿no? Porque estos datos, como los tenemos aquí, nosotros los vamos a procesarlos, pues utilizando Excel, ¿ok? De todos modos, los vamos a procesar de una manera semimanual. ¿A qué me refiero con una manera semimanual? Que no los vamos a procesar estrictamente de forma automática, ¿ok? Esto es un ejemplo estrictamente, ¿cómo se le podría decir? Educativo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es copiarlos y vamos a pegarlos aquí en Excel, ¿no? Entonces, en Excel ya los tengo copiados. Entonces, simple y sencillamente voy a agarrar y los voy a organizar. Así como están acá. ¿Ok? Y ahí están. Bonitos, etcétera. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a replicar lo que hicimos en Word, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar el valor de n. Por el problema sabíamos que n era igual a vamos a poner aquí algo así como datos, ¿ok? Y n que vendría siendo el número total de datos, lo vamos a contar, vamos a utilizar la fórmula contar de Excel. Entonces sería contar, abro paréntesis, y selecciono todo mi rango que tengo aquí y cierro paréntesis y doy un enter. Y ahí está, me dice, ¿sabes qué? Tienes 100 datos. Ahí está. De manera simple y sencilla. De ahí, ¿qué era lo que seguía que teníamos que hacer? Bueno, tenemos que sacar X máxima, bueno, X máxima y X mínima. Entonces, X máxima la vamos a sacar con el comando max, MAX, y nuevamente seleccionamos todo esto y nos va a dar el número más grande. Perfecto. Después aquí seleccionamos el comando mínimo y otra vez agarramos todos nuestros datos y damos cerramos el paréntesis. Fue más rápido que yo, ¿no? Y nos da el valor mínimo, ¿no? Que vendría siendo 17. Y ahí está, nos está dando exactamente lo mismo que estábamos viendo en nuestra hoja de Word. Ok. Después lo que tendríamos que hacer sería calcular el número de clases, o M.
Aquí vamos a meter la fórmula directa, que sería 1 más 3.3, que multiplica a logaritmo base 10, acuérdense que es logaritmo base 10, abro mi paréntesis, del número total de datos. Y ahí está, y le doy un enter y me da 7.6. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podríamos agarrar y poner redondear y ponerle algo así como que redondea a 0 decimales y ya me da 8. Ahí está. Exactamente lo que hicimos en nuestro Word. Y ya después tendría que calcular la amplitud. La amplitud, ¿cómo se calcula? Habíamos dicho que no es otra cosa. Ah, mentira. Antes tengo que calcular el rango. ¿Ok? Y el rango, ¿cómo se calcula? El rango no es otra cosa que el valor más grande menos el valor más pequeño, que es 83. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo rango, ya tengo número de clases, puedo calcular la amplitud. Y la amplitud vería siendo calculada sobre el rango dividido entre el número de clases. Y ahí está, 10.37. Y podemos hacer lo mismo, ¿no? Redondear, irnos al final, poner una coma, un 0, de que quiero 0 decimales, y ahí está. Me da un rango, digo, una amplitud de 10. Ahí está. Con la mano en la cintura logramos, ¿cómo se llama? Repetir estos datos, ¿no? Utilizando Excel. Genial. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Bueno, primero que nada, voy a mover esta parte, lo voy a cortar y lo voy a pegar hasta acá para que no me estorbe. ¿Por qué? Porque voy a necesitar estas celdas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que definir mis límites. Entonces sería el límite inferior y el límite superior. Límite superior. ¿Ok? Entonces, el límite inferior va a ser igual, voy a ponerlo así como que igual, a este valor que vendría siendo el valor mínimo. Y ahí está. Yo creo que sí, voy a reacomodarlos. Voy a ponerlos aunque sea aquí, porque sí los necesito. Simplemente los voy a hacer más pequeños, ¿no? Y ahí está. Bueno, ahí está, perfecto, ¿no? Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? La cuestión de los límites. El límite inferior, lo voy a extraer de este valor que es x mínimo. ¿Ok? Y después, el límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud. ¿Ok? Y ahí está, me da 27. Ahora, aquí hay un detalle, hay una cuestión súper importante. Al final nosotros vamos a estar contando cuántos valores caen entre estos dos números, entre 17 y 27. ¿Ok? Entonces, si recuerdan sus clases de cálculo del bachillerato, había varios tipos de intervalos. Entonces, este es un intervalo cerrado para el límite inferior y abierto para el límite superior. ¿A qué me refiero con que está abierto para el límite superior? Ok, que puede tomar valores cercanos a 27, pero no el 27. Y el límite inferior puede tomar valores cercanos a 17 y también el 17. O sea, desde el 17 hasta números muy cercanos a 27. O sea, quizá 26.99, pero no como tal 27. Entonces, como nosotros no tenemos más que pues puros valores así enteros, no vamos a tener ningún 27.99. Entonces, no tiene caso dejar como tal el 27. Entonces, por eso le voy a quitar un 1 y quedaría como 26. Ahí está. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense bien. El siguiente, ¿cómo se llama? Límite inferior. Sí tendría que ser 27. O sea, de hecho, si no hubiésemos hecho esa cuestión de quitarle un 1, me quedaría más o menos así. Iniciaría en 27. ¿Ok? Y después esta parte de acá, yo también le tendría que sumar la amplitud. Y ahí estaría. Ah, mentira. Aquí tuve un error. Esta parte de acá, yo tendría que decir que sería más la amplitud. Y ahí estaría, me quedaría como un 37. Ok, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle aquí? Que yo no puedo, ¿cómo se le podría decir?
Yo no puedo dejar aquí el 27 porque nos podríamos llegar a confundir. Nos podríamos llegar a confundir. Algo así como de, ok, entonces el 27 entra dentro de estos límites, pues es que ahí está marcado, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, lo que se hace es que se le quita un 1, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer ahora es este 17, le tengo que sumar la amplitud. ¿Ok? Y este que tengo acá, tengo que tomar este, y le tengo que sumar la amplitud, y le tengo que quitar un 1, por lo que ya habíamos dicho. Estas son una serie de cuestiones, muy subjetivas, ¿eh? O sea, porque dependiendo de cómo quieran hacer la distribución de frecuencia, esta cuestión va a cambiar. ¿Ok? Son una serie de reglas casi heurísticas, o sea, hasta podríamos agarrar y decir que son como parte de un estilo. Entonces, dependiendo de las especificaciones que se tengan, es como las vamos a trabajar. De momento, yo voy a trabajarlas así. Ya les expliqué por qué no es 27, por qué es 26, porque nos podríamos confundir. Y aquí le voy a poner el signo de pesos para fijarlo, ¿no? También le voy a poner el signo de pesos a este para fijar la celda. ¿Y cuál celda estoy fijando? Esta celda que vale 10. ¿Okay? Y una vez que ya lo tengo así, ya puedo agarrar y ya lo puedo copiar y pegar. ¿Ok? Entonces tengo, ¿cómo se llama? Toda esta distribución de frecuencia que está aquí y vendríamos teniendo nuestros límites. Entonces ahí están nuestros límites de nuestra distribución de frecuencia, ¿no? O sea, ya está empezando a tomar forma. Ahí la tenemos. De ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular la marca de clase, XY. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Bueno, la marca de clase solamente tengo que agarrar y sumar mis dos límites y dividirlos entre 2. Y ahí tendría mi marca de clase, ¿no? 21.5. Perfecto. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer sería bajar, o sea, y pegar esta parte, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos pues, de estar utilizando Excel, ¿no? Nada más. Perfecto. Ahora sigue esta cuestión en la cual nosotros vamos a, bueno, antes de continuar, ¿qué es la marca de clase? Fíjense bien, fíjense bien. Yo voy a tener una serie de datos, que van a caer entre 17 y 26. Y esos datos que caen entre 17 y 26, pues son números entre 17 y 26 propiamente. Sin embargo, al yo agruparlos, les estoy extrayendo su identidad numérica. ¿Y qué quiere decir esto? Que esos números que están entre 17 y 26, ahora como van a estar agrupados, van a tener la identidad de 21.5. Los números que después estén entre 27 y 36 van a adoptar la identidad de 31.5. Y así sucesivamente. Como sea, aquí nosotros vamos a calcular ahora nuestra frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces, FI. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia absoluta? Bueno, para calcular la frecuencia absoluta yo tengo que identificar todos los números que estén entre 17 y 26. Ahí, 17 y 26. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un poquito de trampa si ustedes quieren. Vamos a tomar aquí estas celdas que tenemos por acá y aquí le voy a poner como límite inferior y aquí le voy a poner como límite superior. ¿Ok? Y aquí voy a poner el límite que yo quiera, 17, y aquí voy a poner el 26. ¿Ok? Esta es una cuestión estrictamente visual, ¿eh? ¿Ok? Es una cuestión estrictamente visual. Es netamente para agarrar y para, ¿cómo se le podría decir? Para poder visualizarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya puse los dos límites que me van a servir para hacer la visualización y voy a poner los dos que tengo acá. Vamos a hacer la primer frecuencia. ¿Ok? Entonces lo que hago es que selecciono todo mi rango, todos mis datos y me voy aquí a inicio, me voy a formato condicional, reglas para resaltar y le voy a poner entre. ¿Ok? Y aquí entre
voy a borrar esta parte que tiene acá y le voy a dar esta flechita y voy a seleccionar esta celda y le voy a dar un enter. Después, esta parte de acá voy a borrar, le voy a dar en esta flechita que está acá y voy a seleccionar esta celda que tengo acá y le doy un enter. Y ahí está. Entonces, de esa manera se me van a poner en rojo, se van a resaltar los números que estén entre 17 y 26, o sea, y ahí los tendríamos, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí un encabezado que sea FI y voy a hacer un truco. O sea, esto no es para que lo aprendan, ¿eh? O sea, esto es netamente una especie de truco que sería suma de 1 que multiplica ¿a qué? A paréntesis y pongo toda esta parte de acá y sería mayor o igual que 17. Luego pongo multiplicación, vuelvo a seleccionar todo esto. Esto no lo hagan, esto les digo, es una especie de truco ya pues, bastante, ¿cómo se llama? Masticado. Y lo ponemos acá y cerramos y damos control shift enter. Y nos va a dar el número total de, ¿cómo se llama? De celdas que están resaltadas, ¿no? Les digo, en realidad este ejemplo es netamente para que aprendamos a hacer la distribución de frecuencias. No es una cuestión muy útil, ¿eh? O sea, esto es una especie de híbrido entre utilizar Excel y hacerlo manualmente. No vayan a creer que es la mejor forma de hacerlo, etcétera. O sea, para eso mejor hay software estadístico especializado o hay algunos complementos del Excel que te permite hacer la distribución de frecuencias mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, si de repente dicen, ah, caray, no vi cómo le hizo este truco extraño, que ahí está. Entonces, pues, no se preocupen, ¿no? O sea, hay formas más especializadas, ¿no? Entonces, fíjense bien, números que están entre 17 y 26 sería el 17, el 23 y 225. O sea, ahí hay 4 números, coincide con esta parte, y ahí está, 4. Perfecto. Después, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar los números que están entre 27 y 36. Entonces, aquí nosotros tenemos 100 celdas, ¿no? Entonces tendríamos que agarrar, ir buscando acá, no encuentro. 25, ah, no, es 27, ¿sí? 36, 40. Entonces podríamos estar aquí un muy buen rato, ¿no? O sea, ahí está uno, ¿no? 33. O sea, en este ratito ya encontré uno. Pero pues ya nosotros tenemos pues nuestra hoja de cálculo que nos está ayudando. Entonces vamos a poner aquí 27 y vamos a poner 36. Y ahí está. Fíjense bien, de hecho ni siquiera me di cuenta que aquí había unos valores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tenemos una frecuencia de 7. O sea, ¿entienden qué es lo que estamos haciendo? Estamos contando cuántas veces caen de estos números entre 27 y 36. Perfecto. ¿Cuál sigue? Seguiría 37 y 46. 37 y 46. Y ahí está. Entonces son estos, ¿no? 40, 42, 39, 42, etcétera, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También son 7. Y ahí está. Entonces, manualmente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que agarrar una pluma, tendría que agarrar un lápiz y tendría que tomar mi tabla e ir marcando, subrayando, poniéndole puntitos, poniéndole un color y decir, a ver, este número está entre este y este, sí o no, sí o no. Y tendría que irlo seleccionando. Vamos con el que sigue. ¿Cuántos números hay entre 47 y 56? Bueno, lo vamos a hacer aquí, 47 y 56. Y ahí está, lo tenemos, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a volver un poquito más tedioso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, son 16 números. Y ahí los tendríamos. Si lo estuviéramos haciendo manualmente, ¿qué haríamos? Ir analizando número por número y decir, a ver, ¿es más grande o igual que 47 o menor que 56? No, pues sí, no, pues no. Entonces, vamos a hacerlo ahora con 57 y 66.
Y ahí está, tenemos todavía más números. Entonces, estos ya no los voy a contar, vamos a confiar en que esta cuestión lo esté contando de manera correcta y aquí tendríamos 22. ¿Ok? Vamos con el que sigue, sería 67 y 76. ¿Ok? Y aquí nos marca cuáles son los números que están entre 67 y 76. Vamos a ver uno, ¿no? El 72 como tal, pues es más grande que el 67 y es menor que el 76, ¿no? El 68, más grande que el 67, menor que el 76. El 75, menor que el 76, pero más grande que el 67. Entonces, esta parte funciona, ¿no? Ahí está, 13. Vamos con el que sigue. Sería 77, 86. Y así sucesivamente tendríamos que ir rellenando todas las frecuencias. Entonces aquí tendríamos 15. Luego iríamos con 87, 96. Aquí ya después tendríamos 9. Y por último terminaríamos con 97 y 106. Que vendría siendo 7. Y ahí está. Ya lo tendríamos. Ya tendríamos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra distribución de frecuencias, al menos hasta la parte en donde tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendríamos que calcular? Pues lo que tendríamos que calcular sería la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa, que es HI? La frecuencia relativa no es otra cosa más que tomar el valor que tengo de la frecuencia absoluta, que en este caso es un 4, y lo tengo que dividir entre el valor total de datos, entre el número total de datos, entre n. Entonces yo lo podría dividir entre esta celda, y ahí está, 0.4. Entonces podríamos copiar y pegar, ¿no? O sea, uy, no, aquí como que nos está empezando a dar números raros, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que a la hora de que yo copio y pego, o sea, miren, esto está en función de esta celda que está acá y de 100. Ahí está bien. Pero si yo copio y pego y checo después en función de qué celda está en función de esta y de esta. Coincidencialmente da correcto. Pero ¿qué pasa cuando ya llego a este valor, no? Fíjense bien, es este entre este, entonces no, debe de ser este valor entre 100, o sea, entre esta celda que está acá. Entonces, ¿cómo le hago para corregir eso? Muy simple. Agarro y simplemente la celda que quiero fijar, le pongo signo de pesos antes de la letra y antes del número. De esa forma, ahora sí, ya puedo copiar y pegar toda esta parte. Perdón, se trabó una tecla en mi teclado. Ya puedo copiar y pegar toda esta parte. Y por ejemplo, miren, ahora esto va a estar en función de su frecuencia absoluta, pero al mismo tiempo va a estar siendo dividido entre n, ¿no? Entre esta celda. Y ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Ya tengo la frecuencia absoluta, ya tengo la frecuencia relativa. Lo que sigue es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, o F mayúscula, frecuencia absoluta. Entonces, recuerden, la regla nos dice que para la frecuencia absoluta acumulada, yo empiezo con la misma frecuencia. ¿Ok? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada en la primera frecuencia es igual que la frecuencia absoluta. Y ahí está, 4. Después lo que me dice es, toma la frecuencia absoluta acumulada anterior y súmale la frecuencia absoluta actual. Y ahí estaría, tendríamos un 11. Y aquí puedo hacer lo mismo, vendría siendo 11 más este valor que es 7, 18. Después tendríamos que tomar este 18 más este que es 16, 34. Y así podríamos agarrar y simple y sencillamente bajar esta parte. Y fíjense bien, algo interesante es que la frecuencia relativa acumulada se calcula exactamente igual. Entonces yo podría decir primero la primera, queda exactamente igual. La siguiente vendría siendo el valor anterior más el valor que tengo aquí a la izquierda y ahí estaría. Y si se dan cuenta, puedo hacer exactamente lo mismo. Y ahí me quedaría también mi frecuencia absoluta, digo relativa acumulada. Entonces, así rápidamente, entre comillas, tranquilamente, nosotros ya logramos hacer nuestra distribución de frecuencia. ¿Ok?
Es una distribución de frecuencia manual, más o menos, o sea, no fue automática. Utilizamos algunos recursos aquí que nos ayudan a hacer las cosas un poquito más visuales, nada más. ¿Ok? Pero no es automática. ¿Utilizamos algunos trucos? Sí, 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 pero no son los trucos más eficientes que existen. Entonces, para estas tareas hay software estadístico especializado, ¿no? Entonces, vamos a realizar la cuestión de los totales. Voy a poner aquí algo así como total. Y recuerden que si yo hago el total, que vendría siendo la suma de todas las frecuencias absolutas, o sea, de todas estas, me tendría que dar exactamente, me tendría que dar el número total de datos. Ahora, fíjense bien, aquí es donde tienen que poner atención. Si no les da el número total de datos al hacer esta sumatoria, está mal. Si sí les da el número total de datos, puede que esté bien. O sea, no es bilateral. Si no les da 100, definitivamente está mal. Si les da 100, o sea, si les da el valor de n, tal vez esté bien. O sea, es una buena señal. Pero ¿por qué me refiero a que tal vez esté bien? Quizá a la hora de estar contabilizando nos equivocamos, ¿no? Y a lo mejor aquí en lugar de decir que uno de los valores pertenecía a la primera frecuencia, yo aquí pongo un 5 y aquí pongo un 6. Y entonces, si se dan cuenta, me da 100. Sin embargo, la distribución de frecuencias está incorrecta, ¿eh? O sea, aguas, ¿eh? O sea, tengan cuidado. Si no les da 100, está mal. O sea, bueno, no 100. Si no les da el valor de n, está mal. Pero si les da el valor de n, puede que esté bien. Ok. Entonces, hacemos lo mismo con los totales para la frecuencia relativa. Entonces sabemos que la suma de la frecuencia relativa como tal nos tiene que dar un 1. Y ahí está. Y otra cuestión es que al final de la frecuencia absoluta acumulada también nos tiene que dar el valor de n, y al final de la frecuencia relativa acumulada también nos tiene que dar un 1. Entonces ahí está nuestra distribución de frecuencia, ¿no? O sea, en toda su gloria, simple y llano, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la distribución de frecuencia para responder algunas preguntas, ¿no? Entonces nos dice, ¿en qué clase se concentra el mayor número de notas? O sea, ¿cuál de las clases es en donde tenemos mayor número de notas? Bueno, ¿cómo respondemos esa parte? Pues es muy simple. Simplemente donde veamos el número más grande en la frecuencia absoluta, es ese. Entonces vendría siendo esta parte de acá. Y sería que entre 57 y 66 es en donde nosotros tenemos la mayor cantidad de notas. ¿Ok? Entonces sería ¿cuál clase? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces es la quinta clase. La quinta clase. Ahí está. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del cuarto intervalo? Entonces aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. La frecuencia absoluta del cuarto intervalo es 16. Entonces aquí tendremos que es 16. Perfecto. Nos dice, ¿qué porcentaje de los alumnos tiene una nota inferior a 57? Hay que poner atención en esta parte porque nos dice, ¿qué porcentaje? ¿Ok? Entonces, si hablamos de porcentaje, forzosamente es una frecuencia relativa. Puede ser acumulada, puede ser absoluta, quizá. Pero si es porcentaje, es frecuencia relativa, ¿no? ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene una nota inferior a 57? Entonces aquí ya nos da el preámbulo. Nos dice nota inferior a 57. Entonces todos aquellos que tengan notas inferiores a 57. Entonces lo que hacemos es buscar el 57. Y si se dan cuenta, este 57, de 57 a 66, sí se cuenta el 57, ¿no? Entonces hablamos de notas inferiores. Entonces sería a partir de acá, del 56. Nota inferior a 57, pues es el 56. Entonces, qué porcentaje de alumnos tienen notas inferiores de 56, de 57, perdón? Serían todos los que están considerados en esta parte. Entonces, ¿cómo le hacemos?
Pues le hacemos con la frecuencia absoluta acumulada. Digo, con la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la frecuencia relativa acumulada nos dice, ok, ¿cuántos son de 17 a 26 en porcentaje? 4%, ok. ¿Cuántos son de 17 a 36 en porcentaje? Ah, es 11%. ¿Cuántos son de 17 a 46 en porcentaje? Ah, 18%. ¿Cuántos son de 17 a 56 en porcentaje? Ah, ok, 34%. Ok, entonces ahí está nuestra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de los alumnos tiene una nota inferior a 57? Pues las notas inferiores a 57 son las notas que van desde 17 a 56. Y ahí está, 34%, ¿no? Lo tendríamos aquí, 34%. Perfecto. ¿Cuántos alumnos tienen una nota superior a 46? Bueno, vamos a buscar el 46 y aquí estaría. Fíjense bien. Y nos dice cuántos alumnos, nos quiere dar un número. Perfecto. Entonces quiere decir, los alumnos que tienen notas superiores a 46 vendrían siendo los que tienen 47 hasta 106. Bueno, en general va a ser hasta 100, ¿no? Pero así nos salió la distribución. ¿Cómo lo podríamos resolver? Yo podría agarrar y sumar todos estos números, ¿ok? 22 más 13 más 15 más 9. Bueno, y 16 también, ¿no? Entonces podemos hacerlo, o sea, podemos agarrar y poner suma y hacer la suma de todos esos números, ¿no? O sea, que nos dice cuántos son mayores a 46, pues sí, o sea, a partir de acá. Y ahí estaría, serían 82 alumnos. ¿Qué otra forma puedo utilizar yo? O sea, utilizando la mente así rápido, o sea, para hacer menos porque aquí tuve que hacer cuántas sumas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo resolver más rápido? Bueno, fíjense bien. Si dice, ¿cuántos tienen una nota superior a 46? Pues yo puedo agarrar y decir, no sé cuántos tienen superior a 46, pero sí sé cuántos tienen de 17 a 46, que vendría siendo la frecuencia absoluta acumulada, que son 18. O sea, 18 tienen una nota que es de 46 o inferior. O sea, tienen una nota de 46 para abajo, 18. ¿Por qué? Porque es la acumulada, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar y puedo hacer esto. Puedo decir, yo sé cuántos son en total, son 100. Y lo único que hago es restarle ese valor, ¿no? 18. Y ahí está, me daría también el 82. Entonces, ahí están dos formas de calcular, de responder esa pregunta, ¿no? Entonces serían 82. Fíjense bien cómo la tabla de distribución nos puede ayudar a responder algunas preguntas muy específicas. Después nos dice, interpreta la frecuencia acumulada del sexto intervalo. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces la frecuencia acumulada del sexto intervalo vendría siendo esta, que es frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, 69, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación que yo le doy? Fíjense bien. La frecuencia acumulada del sexto intervalo me indica que hay 69 personas que obtuvieron una calificación de 76 para abajo, de 76 hasta 17. Esa es la interpretación que yo tengo. 69 personas sacaron 76 para abajo. ¿Ok? Así de simple. Después nos dice, interpreta la frecuencia relativa acumulada del quinto intervalo. Entonces es relativa acumulada del quinto intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y es esta que está acá. Entonces, ¿cómo interpreto? Pues bueno, que el 56% de los alumnos obtuvieron una calificación de 66 para abajo, ¿no? O sea, inferior a 66, de 66 o inferior. Eso es lo que representa, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a agarrar y vamos a tratar de resolver así de manera rápida, de manera muy rápida, solamente la frecuencia absoluta
digo la distribución de frecuencia. ¿Ok? ¿De qué datos? De estos datos, dice. Los siguientes datos corresponden al sueldo en miles de pesos de 40 trabajadores de una empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simple y sencillamente copiarlos. Voy a agarrar otra hoja de cálculo, los voy a pegar y los voy a organizar, ¿no? Okay, vamos a hacer zoom para verlos de cerca. Y vamos a hacer exactamente lo que hicimos, ¿no? Vamos a poner aquí que son datos, vamos a tener n y ya lo tenemos un poquito más masterizado, ¿no? Entonces vamos a poner el comando contar. Contar y selecciono todos mis datos. Entonces, ahí está, tengo 40 datos. Que esto coincide con lo que me estaba diciendo mi Word, que son 40 trabajadores. Perfecto. Luego voy a tener X máxima, X mínima. ¿Ok? Y entonces aquí le pongo max, comandos, abro paréntesis, selecciono todo esto, cierro paréntesis. Mi número máximo es 176. Después aquí pongo mínima, selecciono todo esto y cierro paréntesis. Entonces el valor mínimo es 119. Después calculamos el rango o R. Rango va a ser igual a el número más grande menos el número más pequeño y mi rango es de 57. Perfecto. Después tengo que calcular el número de clases y recuerden que el número de clases se calcula con 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo base 10 de el número total de datos, o sea en este caso es de 40. ¿Ok? Y ahí me da, ahí está, 6.28. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo agarrar y toda esta fórmula le puedo dar redondear. Abro paréntesis, me voy al final, le pongo una coma y le pongo que con 0 decimales. Y ahí está. Mi número ¿cómo se llama? De clases vendría siendo entero y ahora ya es 6. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tengo que sacar la amplitud, que vendría siendo A. La amplitud no es otra cosa que el rango dividido entre el número de clases. Y ahí está, 9.5. Una vez más podemos redondearlo. Le vamos a redondear. Vamos al final, una coma, un 0 para 0 decimales y ahí está. Me lo redondea a 10. Esto también es coincidencial, ¿eh? Es una cuestión estrictamente coincidencial. Entonces ya nosotros podemos agarrar y podemos empezar a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y la tabla de distribución de frecuencias inicia con dos cosas, con el límite inferior y con el límite superior. El límite inferior va a ser el número más pequeño, o sea, 119. El límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud. Y ahí está, sería 129. Recuerden, este es un rango, este es un, bueno, no es un intervalo, es un intervalo en el cual el límite inferior está cerrado. ¿A qué me refiero con que está cerrado? Que yo sí puedo tomar 119 como valor, pero el superior es un límite superior que está abierto, o sea que yo no puedo tomar 129. Les voy a explicar perfectamente por qué. Fíjense bien, si yo agarro y hago esto, igualo esta parte con esta, y después simple y sencillamente agarro y sigo haciéndolo de esta manera, ¿no? O sea, fíjense. ¿Ok? A la hora de que yo estoy haciendo la contabilización, aquí me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo agarrar y encontrar a lo mejor un 129. Creo que no tenemos 129 por aquí, pero bueno. Supongamos que existe un 129, entonces digo, este 129 que encontré, ¿en cuál de los dos lugares lo cuento? Lo cuento en el primero porque va de 119 a 129, o lo cuento en el segundo porque va de 129 a 139. Entonces, para evitar esa cuestión, cuando tenemos números enteros, agarramos y hacemos esta cuestión, en donde nosotros simplemente le quitamos un 1. ¿Ok? Entonces yo voy a agarrar y voy a fijar esta parte. Y ahí está, me quedaría 130. Y después, el límite inferior sería este más la amplitud. Y la amplitud voy a agarrar y la voy a fijar. Y ahí está, me quedaría 129. Después, este sería el límite inferior más la amplitud, que es esta parte de acá, que también voy a fijar. Y ahí está. 139. y le voy a quitar un 1, por lo que ya habíamos dicho.
Y ahí está. No estoy seguro. No, aquí tengo un error porque aquí le estoy quitando, le estoy sumando, le tengo que quitar un 1. Ahí está. Entonces sería de 119 a 128, de 129 a 138. Y así sucesivamente. Y entonces aquí ya puedo agarrar y hacerlo más grande. Pregunta rápida, pregunta rápida. ¿En qué momento me detengo? ¿En qué momento dejo de generar intervalos? Muy bien, pues dejo de generar intervalos en el momento en que mi intervalo, mi límite superior supera este número, el número máximo, el 176. Entonces sería hasta acá, porque ya de ahí ya no voy a tener más números. Entonces no tendría caso hacer más intervalos, van a estar vacíos. Perfecto. Después pongo mi frecuencia absoluta y vamos a hacer el truco que estábamos haciendo, en el cual sería límite inferior, límite superior, y aquí vamos a poner también la frecuencia, ¿no? Entonces, simple y sencillamente vamos a poner primero los números, que sería 119, y después sería 128. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer para que los pueda visualizar? Voy a agarrar, seleccionar todo esto, me voy a ir inicio, y aquí hay una parte que dice formato condicional, reglas para resaltar celda, y aquí dice entre. Ahí está. Inicio, formato condicional, reglas para resaltar celda, entre. Entonces borro esta parte que está aquí, le doy en esta flechita y selecciono mi límite inferior y le doy un enter. Borro esta parte que está aquí, selecciono esta flechita y selecciono este dato que está acá y le doy un enter y le doy a aceptar. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me está marcando aquí? Pues que son 4 valores. Perfecto. Y después aquí está la parte que les digo del truco. Esto es un poquito complicado porque es suma de 1 que multiplica a paréntesis de toda esta parte que vendría siendo menor o igual, no, mentira, es mayor o igual que este valor. Después multiplico, luego pongo esta parte, vuelvo a seleccionar todo y ahora sí es menor o igual y selecciono ahora este. Pongo otro paréntesis y aprieto Control Shift Enter. Y ahí está. Entonces me permite contar cuántas veces se repite y fíjense, coincide perfectamente aquí. 1, 2, 3, 4 y 4. Recuerden que esta cuestión es netamente educativa. No es muy práctico, ¿eh? Es solamente para que aprendan a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría si estuviera haciendo esto a mano? Simplemente crearía mis límites y tendría que sería de 119 a 128. ¿Cuántos valores tengo? Pues tengo el 129, el 25, el 26 y el 128. 4. ¿Ok? Y después aquí tendríamos de 129 a 138. ¿Cuántos serían? Bueno, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Afortunadamente, estos están ordenados, ¿no? O sea, no tenemos que estar, ¿cómo se llama? Batallando tanto, ¿no? Después aquí tenemos de 139 a 148. ¿Cuántos tendríamos? Bueno, pues tendríamos 13. Vamos a confiar en que en nuestras habilidades, en nuestros trucos de programación funcionan, ¿no? Después tendríamos que a ver si es de 139 a 148, sí. Después tendríamos que de 149 a 158. ¿Cuánto tenemos de frecuencia? Pues tenemos 9. Ahí está, perfecto. Y después sería de 159 a 168. ¿Cuántos son? Pues son 5. Y por último, de 169 a 178, solamente tenemos 2. Y ahí está. Entonces, así es como hacemos nuestra distribución de frecuencia. Perfecto. Una vez que hacemos esto, haríamos la distribución relativa. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la distribución relativa? Recuerden que tomamos el valor de la frecuencia absoluta, que en este caso es un 4, y lo dividimos entre el número total de datos, que en este caso es 40. Yo, como lo estoy haciendo en Excel, lo voy a fijar y ahí estaría. Me quedaría 0.1. Y después sería tomar 7, dividirlo entre 40. ¿Y eso qué nos daría? Nos daría 0.75. Luego sería 13, dividirlo entre 40. Y eso nos daría 0.325. Luego el 9, dividirlo entre 40.
y nos daría 0.225. Luego el 5, dividirlo entre 40 y nos daría 0.125. Luego el 2, dividirlo entre 40 y nos quedaría 0.05. Y ahí está la cuestión. Aquí nosotros podemos agarrar y poner la cuestión de los totales. Bueno, voy a ponerlo por acá. Y hacer los totales, que sería la suma, la sumatoria de todos estos números que tenemos aquí. Y aquí nos da 40. ¿Qué nos indica esto? Recuerden, la sumatoria de todas las frecuencias individuales, de todas las frecuencias absolutas, debe de dar igual al número total de datos. Así como hacer la sumatoria, o sea, suma de todas las frecuencias relativas, nos tiene que dar la unidad. Y ahí está, ¿no? Ok, ¿qué es lo que sigue? Simple y sencillamente hacer la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden, la regla para la frecuencia absoluta acumulada es esta. La primera va a ser igual a la frecuencia. O sea, si yo estoy haciendo F mayúscula, va a ser igual a F minúscula, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a frecuencia absoluta. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este 4 y lo voy a sumar con la siguiente frecuencia absoluta que tengo, que es 7. ¿Ok? 4 más 7, 11. Perfecto. Luego voy a tomar este 11 que tengo y le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta. 11 más 13, 24. Luego tomo el 24 y le sumo el siguiente valor de frecuencia que tengo, 33. Luego tomo este 33 y le sumo este valor que tengo acá, que es el de la siguiente frecuencia, 38. Y luego tomo el 38 y le sumo esta parte de acá. Y ya, tenemos 40. Recuerden que el valor final de la sumatoria, el valor final de la frecuencia acumulada debe de ser el valor de datos, o sea, n, el número total de datos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos esta parte, que es lo único que nos haría falta, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, que se calcula exactamente igual que la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada, la primera va a ser igual a la primera frecuencia relativa, que vendría siendo 0.1. Y aplicamos la misma regla. La de arriba más la de la que tenemos, ¿no? O sea, después la de arriba más la que le corresponde. Recuerden sumar siempre las cuestiones aquí importantes de que si yo estoy calculando frecuencia absoluta, tiene que ser relativa, entonces la voy a sacar perdón, si estoy sacando frecuencia relativa acumulada, tiene que ser en base a la frecuencia relativa. No voy a utilizar ni la frecuencia absoluta ni la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Es una regla fundamental. Entonces, esta parte de hecho simplemente la podemos así como que bajar, hacer, y ya lo tendríamos, ¿no? Y ahí estaría nuestra siguiente tabla de frecuencia. Y también cumple con el criterio de que el último valor de mi frecuencia relativa acumulada es exactamente igual a la unidad. Y ahí estaría la tabla, ¿no? Ahí la tendríamos. Creo que me faltó calcular, ahorita que me estoy poniendo a pensar, la marca de clase. O sea, me faltó calcular XY. Entonces, recuerden que la marca de clase se calcula de una manera muy simple. Lo único que tengo que hacer es agarrar y simple y sencillamente tomar el valor inferior más el valor superior y lo divido entre 2. Y ahí está. Esta vendría siendo la marca de clase. Se me estaba pasando calcularla. Una disculpa. Y pues así quedaría, ¿no? O sea, a ver. También pasó a mover esta cosa. Y ahí está. Entonces ahí tendríamos nuestra distribución de frecuencia, nuestra tabla de distribución de frecuencia. De una forma relativamente sencilla, simple, se llevó a cabo. ¿Qué es lo que se les va a quedar así como que de tarea, por así decirlo? Fíjense bien, en base a esta tabla que tenemos aquí, que al final lo difícil, la verdad lo difícil no es hacer las tablas. Al final lo difícil no es estar contando, acomodando, o sea, no. Eso no es lo complicado. Eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante de todo esto? Poder interpretar estos números, poder interpretar esta distribución. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ejercitarnos, para poder interpretarlo? Pues responder estas preguntas, ¿no? Así de simple, así de sencillo, ¿no? Entonces,
ahí está cómo se llama la tabla, o sea, si quieren pueden poner pause y copiarla en sus notas, ¿ok? Y aquí tenemos esta serie de preguntas que tienen que ser respondidas, ¿no? Hay algunas que tienen truco, en las cuales tenemos que razonar un poquito y a lo mejor hacer unas restas por ahí, o sea, simple y sencillamente hacer unas restas. No tiene mayor mérito. Eh, pero pues ahí están, ¿no? Entonces también pongan pausa, copien las preguntas y respóndanlas, ¿no? Entonces hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente sesión. Pasen una excelente noche.